Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Humberto García fue protagonista en la década de oro de la televisión venezolana. En sus comienzos fue un galán que conquistó corazones para luego convertirse en un primer actor. 50 años de carrera, actuaciones 100% memorables y hoy, en contra de su voluntad, encarna un papel que nunca quiso interpretar. Un disparo pero preciso en el pecho. En el pecho. En el pecho debajo de la tetilla izquierda. Atravesando todos esos órganos, los pulmones y creo que hasta parte del estómago, no sé. Y llegó a la columna, rompió 2 pedacitos de vértebra y se quedó pegadita ahí a la columna. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El arte siempre ha sido impulso para nuestro país. El periodista de espectáculo Orlando Suárez nos esclarece quién es Humberto García. Humberto García es un primer actor venezolano, larense, para ser un poco más específico, que formó parte en los años 60 y 70 de ese Star System que había en Venezuela. Hay que recordar que la televisión llegó a nuestro país en los años 50, pero fue en las 2 décadas siguientes cuando se logró establecer, proliferaron los canales de televisión. Un actor representa mucho para un país, ya que él es el encargado de interpretar papeles en cine, teatro y televisión, cuyas formas y maneras nos reflejan. Humberto García ocupó una posición muy importante porque tenía una estampa de galán que le permitía ser en algunas ocasiones el villano, en otras el niño bueno de las historias dramáticas, y esto hacía que tuviera un impacto en la población que veía las telenovelas venezolanas. Es que no hay discusión, Eleonora. Recordemos en qué novelas participó. Bueno, la verdad, los nombres de la telenovela, yo no las recuerdo mucho. Yo sé que trabajó muchísimas telenovelas con no sé si se pueden nombrar las plantas, pero, o sea, tanto en Venevisión como en Radio Caracas, él trabajó muchísimo y todavía hay novelas de él que las pasan en otros países. Podríamos decir que hay 30 o 40 títulos en los que participó, pero creo que hay algunas que son especialmente importantes. La Loba, por ejemplo, es una telenovela de principios de los años 70, después fue protagonista de Lucecita, una versión que se hizo de una historia muy emblemática en esos primeros tiempos de la telenovela y de la televisión en América Latina en términos generales. Y allí tuvo la posibilidad de compartir roles protagónicos con Adita Riera, que fue una de las grandes figuras de los años 70 también. Yo el año pasado estuve en Estados Unidos y tuve oportunidad de ver que lo ven y lo admiran muchísimo en otros países a él como actor, que ha trabajado con tantos actores, trabajó con tantas actrices famosas. Él trabajó en muchísimas telenovelas, él trabajó mucho, hasta que cayó en esto, pues en esta desgracia. Que telenovelas te puedo decir, con Lupita Ferrer, trabajó en muchas telenovelas. Lucecita fue la que lo hizo como más famoso, Lucecita se llamaba, ¿no? Y muchas, porque yo la verdad que a esta edad pues muchas cosas se me olvidan. Se nos olvidan a todos. Creo que el personaje más importante, el que le
permitió tener una proyección internacional significativa fue el Padre Ángel de Jesús en la telenovela Cristal, porque al final terminaba siendo un sacerdote que en medio de esos entresijos concebidos por Delia Fiallo era el padre de la protagonista. Entonces un sacerdote que en sus tiempos de juventud había cometido, vamos a llamar un desliz, aunque suene un poco a naftalina la palabra, pero que en sus tiempos de juventud había tenido una relación, la chica había quedado embarazada, en este caso Lupita Ferrer, y después él asumió el camino del sacerdocio, ¿no? La edad se lleva en el corazón, en el espíritu. Pero mi espíritu está muy triste. No me digas. Creo que ese personaje en una telenovela que tuvo un impacto muy profundo en muchos países de Europa y por supuesto en América Latina, pues le permitió estabilizarse en un momento profesional en el que ya era un actor maduro. La señora Silvia Mendoza fue esposa de Humberto durante más de 4 años. Hoy nos relata cómo lo conoció y cómo es detrás de las pantallas venezolanas. Bueno, nos conocimos en el teatro hace muchísimos años, por los años 60. Nos vinimos a Caracas en el año 1962 a estudiar teatro. Estudiamos en la Universidad Central de Venezuela los dos, actuación, la Escuela de Capacitación Teatral, la UCB, con profesores, lo mejor que creo que ha pasado en muchos años por el teatro venezolano. Compartimos la vida durante 4 años, tenemos un hijo que hoy en día tiene 54 años. Y bueno, o sea, continuamos siendo muy amigos, tenemos un gran cariño los dos. Puedo decir que un hombre completamente sano, emocionalmente sano, de sentimiento, puro, un hombre puro. Él merece una vida mejor. Fíjate, yo a Humberto García lo vi en distintas oportunidades mientras grababa algunas telenovelas en los canales de televisión, pero nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Sin embargo, a raíz de este suceso y de que algunas personas me consiguieron el contacto, lo pude llamar por teléfono, conversé con él. Él fue un excelente padre. Él le venía contando inclusive al señor que me trajo, que ustedes me enviaron que me trajera, que a él le salió una beca para Francia, estando Humbertico pequeño. Humberto se llama nuestro hijo. Y una beca para estudiar en Francia, teatro. Y él dio la orden a las personas que le dieron la beca de que la mitad de la beca se la pasaran a su hijo. Y eso yo sé, me consta, que él vivía con penurias en Francia, porque la beca no era una beca extraordinaria, porque todavía no era un actor de televisión tan conocido como fue después. Y bueno, recuerdo tantas cosas de él, de amigos que compartíamos. Viajamos con una obra de teatro de José Ignacio Cabrujas. Fuimos a Bogotá, fuimos a Colombia. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de él. Yo no dejo las cosas así. Yo las llevo hasta el final. Al regreso, la violencia sigue siendo de las suyas. El móvil del secuestro toma protagonismo en la vida del primer actor, Humberto García. Estás viendo Rostros del Crimen. En un país sumergido ante la violencia, es imposible escapar de las manos de la inseguridad. Bueno, Humberto García es un número más en la estadística que ocurre en nuestro país relacionada con el tema de la inseguridad. La noche del 14 de noviembre del año 2008 fue crucial para el primer actor de la televisión venezolana, Humberto García. Luego de haber salido del centro comercial Sambil de Caracas y de abordar su vehículo para irse a su casa, 2 sujetos lo sometieron justo en el semáforo que está ubicado a pocos metros del lugar.
A pesar de que muchas personas estaban cruzando la avenida, nadie se percató que se trataba de un asalto que finalmente terminaría en desgracia. Fue abordado por dos personajes armados que se montaron en su vehículo y después de someterlo, yo me atrevería a decir, a un terrorismo psicológico, lo llevaron hasta una zona cerca de Parque Caiza, si no me equivoco. Allí lo despojaron de todo. Esa noche lo sometieron y lo llevaron hacia el sector Parque Caiza, ubicado en la ruta hacia la ciudad de Guarenas, a unos 8 kilómetros en las afueras de Caracas. Y de allí le dispararon en la oscuridad una vez que fue bajado de su vehículo y obligado a correr. Y esto le produjo pues unas consecuencias realmente graves que todavía está padeciendo hoy, 10 años después. Humberto García casi pierde la vida a manos de unos delincuentes dedicados al robo de vehículos y que seguramente borran evidencias de su delito asesinando a sus víctimas. En esta oportunidad, el primer actor fue afortunado al no morir. Se metió para allá, como 200 metros, y ahí me dijo, camina. Caminé, me puso detrás del carro y él a cierta distancia me dijo, corre. Y yo sentí que era una ley de fuga, pues. Volteé y lo miré y le dije, no me vayas a hacer. Yo creo que no me terminó, me pasó como el sapo, no me dejó terminar de decir, no me vayas a hacer daño cuando ya me disparó. Varias personas que deambulaban en las calles lo consiguieron minutos después agonizante en plena carretera. Uno de ellos se le ofreció un celular para que se comunicara con sus familiares. Lo trasladaron primeramente al Hospital del Seguro Social en Guarenas, donde lo estabilizaron solamente por falta de insumos. El proyectil también había perforado un pulmón y se estaba llenando de sangre. Pero preciso, en el pecho. En el pecho. En el pecho, debajo de la tetilla izquierda, al lado del que te conté, ¿no? Y pasó y llegó a la columna, atravesando todos esos órganos, los pulmones y creo que hasta parte del estómago, no sé. Y llegó a la columna, rompió 2 pedacitos de vértebra y se quedó pegadita ahí a la columna, ahí al ladito, pues. Se quiso quedar ahí, bueno, se le dieron alojamiento y ahí la dejé y ahí la tengo cuidadita, ¿no? Como la herida era profunda y muy delicada, lo remitieron al Hospital del Llanito en Caracas. Una vez allí, los médicos prefirieron no atenderlo por temor. Según le dijeron a su hermano, Guillermo García, los sujetos que lo atacaron podrían volver en represalia. Para ellos, esa práctica de los delincuentes era común y no querían correr más riesgos. El móvil fue el secuestro, pero terminó en robo. El abogado Fermín Mármol García nos habla sobre las estadísticas de este fenómeno. Hoy día secuestran en Venezuela organizaciones criminales bien planificadas que antes asaltaban bancos, joyerías, transporte de valores blindados. Pero también están secuestrando lo que hemos conocido como los cocos secos, delincuentes que se dedican al robo y hurto de vehículos, se dedican a pequeños asaltos. Hoy han visto en el secuestro también una modalidad de fácil ejecución y de muchas ganancias. Ese año 2008, las víctimas de robos de vehículos fueron más de 29.000. En promedio, los delincuentes dedicados a este delito se apoderaron de 80 carros cada día, según estadísticas policiales. Estoy convencido que el secuestro es un tipo delictual que estará dentro de los 3 de mayor crecimiento en el país. El delito que más creció en Venezuela en el siglo XXI es la corrupción. De segundo, el hurto, ese delito de destreza, el que deja algo mal parado lo va a perder. Y el tipo delictual grueso, de mayor crecimiento, va a ser el secuestro. El secuestro express de Humberto García tuvo un mal desenlace. Mientras el primer actor batallaba por sobrevivir en la vida real, la bala y la crisis hospitalaria se aferraban a su muerte. En Caracas fue ingresado a 3 centros de salud y el tiempo se agotaba, así que su hermano decidió trasladarlo en una ambulancia hasta el hospital de Barquisimeto, donde entró en estado de coma por 45 días. Una vez despierto, comenzó su recuperación, pero había perdido la movilidad en sus piernas. 6 meses después, gracias a terapias, logró recuperar un poco el movimiento y se paró y dio sus primeros pasos nuevamente. Hoy día, continúa luchando para volver a usar sus miembros inferiores.
Estás viendo Rostros del Crimen. Humberto García, el gran hombre de nuestra pantalla. Me extraña que usted acuda a mí después de todo lo que ha pasado. Mi nombre es Humberto García. No sé si me conocerán, de hace tantos años que estoy luchando por llegarle al público, a todos ustedes. Tuve un tropiezo gravísimo que fue que me atacó la delincuencia, sin estarlo buscando, pues. O sea, sin tener ningún riesgo, me ocurrió, no sé si pudo haber sido, como dice también la religión, o dicen los religiosos, una prueba que me mandó Dios, pero me ha hecho superarme mucho, continuar al menos mi superación, comprobarme más a mí mismo que puedo dar, seguir dando, seguir fortaleciéndome. No siento que haya sido un impedimento para mí el no estar caminando. Más bien siento que ha sido un incentivo. Este incidente a nuestro primer actor le cambió totalmente la vida. Me fui obligado, me fui sintiendo obligado a hacerlo porque era como una manera de poder seguir viviendo. Porque uno cuando está deprimido no está viviendo, no reacciona. No siente nada, es como si estuviera neutralizado, pues dispuesto a morir, pues. Empezaba entonces a analizarme a mí mismo. Sí, yo tengo tal talento, tengo el otro talento, tengo personalidad, soy capaz de enfrentarme a la vida. No tengo por qué sentirme discapacitado, pues, digamos, en sentido general, porque es físico y es moral también, ¿no? Y emocional. Emocional, sobre todo. Entonces yo dije, voy a tratar de ser yo mismo, o sea, tener autoestima. ¿Qué generó en la sociedad este hecho? Y yo creo que en primer lugar repudio, ¿no? Un repudio porque si bien, como decía antes, es un número más en la estadística de los sucesos de inseguridad que se registran diariamente en nuestro país, lo cierto es que al tratarse de una figura pública, pues la gente lo ve como si fuera un familiar que fue agredido, ¿no? Y más aún cuando es alguien que tiene una carrera tan sólida, tan larga, que llega casi a 5 décadas de labor artística profesional. Entonces yo creo que permite despertar despertar la conciencia de la sociedad más allá del repudio que produce un hecho como este, ¿no? Hoy en día, pues, yo con todos los discapacitados que estoy, yo me olvido de que no puedo caminar. Yo me siento contento a veces en mi silla normal. Yo digo, a mí lo que me hace falta es sentirme bien, no tener dolores, mejorar más todavía en algunos detalles de mi salud, que tal vez son salvables, y endurecer un poco más mi tronco para sentirme más fuerte, más vital. Y además un poco más de ambiente físico que a uno le falla, que es a veces es la vivienda, a veces la silla, a propósito, en las mejores condiciones. Fue un dolor muy grande y fue para toda la familia, tanto la familia de él, porque tiene todavía familia en Barquisimeto, tiene un hermano que lo quiere mucho, que es Guillermo García, su hermano mayor, que es abogado y es amigo, muy amigo. Él estuvo mucho tiempo en coma, estuvo meses en coma. No, él no murió de casualidad, no le tocaba, pues, como dicen, no le tocaba. Bueno, sobre todo pues para su familia, pues, y la consecuencia para el público también, porque dejó de tener un gran actor en su pantalla. Yo he visto cosas peores. Para mí que hubo algo de locura o de táctica que usa un ladrón que ya no cree en Dios, que ya no cree en el ser humano, o que simplemente son malos, que son dañados mentalmente, o tienen una vocación asesina, y que él lo hizo. Él ha pasado tantas cosas, ha vivido tantos años,
y un ambiente que es difícil, el ambiente en que él se desenvolvió tantos años, que se presta a tantas cosas, tantos accidentes que te pueden pasar, tantas tentaciones por las que pueden pasar, y sin embargo él siempre se mantuvo como ese incólume. Y entonces yo recordé ese poema, un poema que recitaba mucho mi mamá, que decía, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y su plumaje es de esos. Yo creo que definitivamente la situación país ha afectado a todos los gremios, ¿no? Y el medio artístico no es ajeno a esa sociedad de la que me estoy, o a la que me estoy refiriendo. Lo cierto es que, más allá de lo que pudiera parecer muy obvio, que es los canales de televisión, por ejemplo, han limitado los horarios de trabajo y de grabaciones precisamente para preservar a sus trabajadores, a que no salgan muy tarde de las instalaciones, que en la medida de lo posible se puedan recoger temprano para irse a sus casas o al destino que les espere. Yo me siento bien interiormente, yo me siento como en paz, me siento que puedo evolucionar mucho y que mi vida futura depende de mí mismo. Con todas las dificultades que tengo, depende de mi realización. Y aparte de que sea mi realización, es como de que todo en la vida se conquista, pues, que uno se logra y que uno tiene que seguir luchando con lo que tiene en la mano y no precisamente tiene que ser estar caminando, pues. ¿Cómo es visto este actor en el país? Bueno, yo creo que el rol del actor ha sufrido cierta transformación en Venezuela. En esos años que te comentaba, o que comentaba de la década de los 60, 70, 80 incluso, que fue ya el establecimiento de ese sistema de estrellas en nuestro país, en esas primeras décadas eran seres, digamos, muy apetecibles para el público, que veían con cierto encanto, con cierta lejanía, con distancia, porque resultaban como personajes inalcanzables. Se metían en tu casa todos los días a través de una historia dramática y esto permitía que tú los vieras con familiaridad. ¿Cómo ha cambiado la percepción del televidente con respecto a sus actores? Creo que esa magia se rompió un poco porque, bueno, la industria de la televisión venezolana está padeciendo una profunda crisis que refleja lo que sucede en el país y cada vez son menos las producciones que se realizan. Hay muchísimos compatriotas dedicados al medio artístico que han optado por emigrar, por buscar futuro, oportunidades de vida en otros países, y esto ha debilitado desde mi punto de vista ese encanto o esa afinidad que el público venezolano podría tener con los actores, ¿no? A pesar de las adversidades que llegan a nuestras vidas cada día, debemos estar preparados para enfrentarlas y salir adelante. Estás viendo Rostros del Crimen. Quiero manifestarle, perdón, que yo sí tengo problemas graves todavía. No creas que yo estoy ya solamente discapacitado de las piernas, que no puedo caminar. Yo tengo problemas en el tórax, tengo un abultamiento, un nervio comprimido que me duele y me da dolores fortísimos. A veces tomo pastillas, tomo pastillas. Bueno, ¿y por qué no? Para que alguien me pueda hasta ayudar. Tomo pregabalina de 150, 2 pastillas diarias. A finales del año pasado, de 2017, estuve hablando con una compañera, colega de Humberto, que además es barquisimetana también, y que mantiene contacto con él, y me transmitió las necesidades que en ese momento Humberto estaba enfrentando. Una nueva silla de ruedas, por ejemplo, porque la que tenía por el uso, pues obviamente se desgasta y pierde facultades, movilidad. Necesitaba ropa
monos para dormir y además para mantenerse diariamente, porque está todo el tiempo, digamos, destinado a la silla. Necesitaba incluso pantuflas, más allá de lo obvio que enfrenta una gran parte de la población venezolana, que son medicamentos, ¿no? Tomo pastillas desinflamatorias de la circulación para inflamación de piernas. Quisiera hacerme exámenes más a menudo de mi tronco, porque a mí me abrieron un poco aquí arriba, de paso. A mí me partieron un pedacito de esternón. Hay una costilla que no es flotante y está flotando, que no es de la flotante, digo, que con un pedacito de esternón está flotando. Cuando hago ejercicio, yo sentía, todavía hace 6 meses, que me alaba los músculos abdominales, digamos, cuando se trataba de abdominales, me alaban la costilla, que quedó flotando con el pedacito de dentro. Y que cuando me inclinaba, sentía el pedacito de esternón que me pegaba con el resto del esternón. ¡Taca, taca! Él usa pañales, él usa muchas medicinas, como te dije. Tiene que transportarse, necesita vivienda, necesita alguien que lo atienda. O sea, creo que se lo merece, creo que es justo que nos ocupemos todos, lo que lo conocemos y los que sabemos lo que está pasando, de que nos ocupemos de él, de ver cómo le podemos solucionar en parte su situación, porque él como te digo, él puede trabajar. ¿Cuántos actores no hemos visto, inclusive en películas de Hollywood y todo, cuadraplégico inclusive, ¿te acuerdas cómo tuvo Superman, que quedó cuadraplégico y sin embargo trabajaba en cine? Lo que me encantaría es que la próxima vez que sepamos, que tengamos noticias de Humberto García, sea porque ha logrado superar todas las necesidades que estaba enfrentando y que además cuente con el apoyo y la solidaridad de muchísima gente de la población de los venezolanos, que al final estarían tendiéndole la mano a un hermano que puede ser un gran ejemplo de lo que se logra cuando la unión es un objetivo. Está en Barquisimeto, cerca de Barquisimeto, por la vía de Duaca, en un pueblito pequeño de Barquisimeto, en una casa de una familia, pero está pasando mucho trabajo ahorita, también por la situación que estamos viviendo el país en general, con la falta de medicamentos y cosas, y él depende pues de muchos medicamentos, y él está en silla de ruedas, él no puede caminar. Él así en silla de ruedas todo, hace un esfuerzo enorme y va en autobús a Barquisimeto a hacerse la terapia en un CDI. Las dificultades son visibles en la vida de Humberto García. A sus amigos, a las personas que lo quisimos, que compartimos con él la vida, el tiempo, llamado a que piensen en él, a que lo recuerden, a que lo llamen por teléfono, aunque sea. Y los que puedan ayudarlo, mandándole por lo menos, aunque sea una bolsa de pañales, que ahorita están tan difíciles, que si lo que lo pueden hacer, que lo hagan. Los sobrevivientes de la violencia son valiosos en nuestra sociedad. De ellos debemos aprender a ser mejores seres humanos. Logré colocar mi mente por encima de todo lo que fuera venganzas o vendetas, pues, peleas o lo que sea. Superé todo lo que fuera peleas y malestares con los demás. ¿Te reencontraste contigo mismo nuevamente? Y me he reencontrado mucho, sí, y espero seguir luchando y mejorando, pues. Y ser muy humilde, que a mí se me olvida, ¿no? A veces uno se ensoberbia y se siente así como poderosísimo. Y no sé si es que es la mano de Dios o qué, pero yo creo que transmite humildad, porque si no la gente no me quisiera tanto. Es más, yo tengo una satisfacción muy grande. Una señora me llamó hace como 3 años de Washington y me dijo, Humberto, hace como 3 años, de ahora en adelante vas a empezar a tener muchas bendiciones. Eres una bendición que estés aquí conmigo. Y hoy en día todo ha sido bendiciones y es una bendición estar aquí
contigo. Más allá de exigir seguridad, ¿cuál es su aporte como ciudadano para no seguir siendo víctima del AMPA? Después de verse cara a cara con la delincuencia, la situación de salud de Humberto García empeoró con los años. Él tiene un espíritu inquebrantable y se mantiene con fuerza. En esta unidad de investigación los invitamos a todos a que colaboren con la vida del actor Humberto García. Estás viendo Rostros del Crimen. Humberto García fue víctima del AMPA por un robo de vehículos. Nuestro periodista David Ramírez Miranda nos explica cómo podemos erradicar esta situación en nuestras vidas. El robo de vehículos es un delito difícil de erradicar por las autoridades. Ante esta situación, las autoridades recomiendan denunciar cuando se es víctima y evitar pactar con delincuentes cuando solicitan rescate. Aunque las estadísticas indican que en el 10% de los casos de robos de vehículos ocurre un homicidio, lo importante es tomar en cuenta estas cifras y evitar ser uno más. No se oponga al robo de su carro cuando es sometido por delincuentes armados. Siempre debe mantener la calma y conversar lo estrictamente esencial con los ladrones. Circule atento en las principales vías y actívese cuando se sienta perseguido por otro carro. Conduzca con los vidrios arriba y cuando se detenga en los semáforos, evite exhibir prendas de valor y teléfonos celulares. Desde nuestra unidad de investigación, queremos evitar que usted forme parte de las estadísticas negativas que ocurren a diario en nuestro país. Por eso, llevamos a ustedes temas álgidos y recomendaciones necesarias para que juntos construyamos el país que nos merecemos. Venezuela tiene mucha reserva moral en los gremios, en las universidades, en el pueblo, en todas partes. Muchísima reserva moral, muchísimo talento y muchísimo gentilicio para salir adelante. Nosotros lo que tenemos es que encontrar una fórmula para caminar en conjunto, convocar a los distintos talentos, rescatar nuestra historia y sin lugar a dudas tendremos un país no solo próspero en lo económico, sino lo más bonito en lo social. ¿Existe una institución que vele por el medio artístico en estos momentos? En el caso de Humberto supe en algún momento que le habían donado una silla de ruedas, pero un padecimiento como este que se extiende durante una década, ya va a cumplir 10 años del suceso, requiere medicamentos, tratamiento continuo y eso debería ser un aporte de la Fundación Casa del Artista, que para eso, presumo, recibe un presupuesto importante. Definitivamente los artistas se sientan desprotegidos porque una institución que debería cumplir un rol fundamental en situaciones como la de Humberto García, y me estoy refiriendo específicamente a la Fundación Casa del Artista, que se supone que nació en los años 80 como iniciativa de Amador Bendayán para apoyar a quienes tuvieran distintos problemas, no solamente de salud, sino económicos o incluso por el tema edad también, después de la jubilación, de cumplir un ciclo laboral. Lo cierto es que para mí la Fundación Casa del Artista se está quedando en unas funciones muy superficiales. Que la gente se olvida de uno cuando uno está enfermo. Se olvidan, o sea, te posponen. No puedo verlo hoy, pero no importa, lo veré la semana que viene y así va pasando el tiempo y va pasando los años. Y esas son circunstancias a las que todos estamos expuestos. A cualquiera nos puede pasar, nos puede ocurrir eso. Fue un accidente trágico, pues, caer en manos del AMPA, como se llama el programa este, ¿no? que es bueno en el aspecto que alerta a la comunidad, alerta a las comunidades para uno cuidarse, protegerse y darle la oportunidad, como me la están dando en este momento, de hacerle un llamado a sus amigos, a las familias que no se han acercado, sobre todo que compartieron con él su trabajo, a las plantas de televisión con las que él trabajó tanto. Los artistas, siempre se ha dicho, aunque parezca que mucha gente lo olvide, son seres humanos que tienen los mismos problemas que el resto de la población venezolana y lo vemos a través de las redes sociales, las solicitudes constantes y permanentes de personas que pertenecen al gremio del espectáculo y están haciendo solicitudes
bien sea de medicamentos o ayudas económicas para sufragar tratamientos u hospitalizaciones. En los últimos tiempos han surgido de verdad muchísimos casos y resulta preocupante. A todos esos amigos con los que él ha contado, con los que no ha contado, con los que él ha querido y lo han querido, y lo quieren todavía y lo recuerdan todavía, pero no tienen tiempo. Que saquen un poquito de su tiempo para que se lo dediquen, para que conversen con él. Claro, él ha cambiado, por supuesto, su carácter, su forma de ser, y es lógico porque si nos ponemos en su posición, pues pienso que sería igual o peor. Entonces, se ha agriado un poco y se lo decimos, mira, porque está muy solo, muy solo. Entonces, eso es lo que le pasa. Queremos que él vuelva a ser alegre, que él vuelva si puede caminar, si Dios lo permite, que camine, que todos lo ayudemos para que él pueda volver a ser útil, y nos haga la vida feliz a todos los que podamos verlo y contemplar su arte y todo su conocimiento que él tiene sobre el arte. El caso de Humberto García debería invitar a una reflexión de lo que somos y de lo que estamos viviendo como sociedad en este momento. Hay muchísimas necesidades que enfrentan distintos sectores de la población venezolana, pero deben prevalecer la tolerancia y sobre todo el respeto a la vida del otro, el respeto a los bienes del otro, el respeto a las necesidades que tiene el otro. Creo que en la medida que estos valores se cultiven desde el seno de la familia, porque yo creo que esto es una labor conjunta de la familia, de la escuela, de las instituciones educativas y de la propia sociedad a través del Estado, creo que en la medida que reforcemos los valores podremos estar solidificando una convivencia más sana, porque al final, para mí, el tema de la inseguridad es la consecuencia de una sociedad que está enferma. Parece mentira. Yo siento como un incentivo que me incentivó a seguirme superando, a encontrarme más a mí mismo y a pesar de mi edad, hasta soñar con continuar haciendo amistades, hasta enamorando pues a la gente, enamorando, a sentirme, sí, conquistador. Y todavía creo, a veces me miro en el espejo y me veo un poquito desmejorado, muy angustiado. Yo digo, ¿por qué estoy tan feo? Oye, pero no, 72 años, ok, pero si yo me siento tan bello por dentro, ¿por qué yo me veo tan extraño? No, déjame acomodar esto. Y empiezo a dar vueltas a la cabeza, ¿cómo voy a mejorar mi aspecto? ¿En qué será? Ah, no, es que estaba muy tenso. Ah, no, es que estaba muy angustiado. Ah, no, es que tenía una mala postura. Total, es que estaba pensando en algo malo, no sé, porque me dolía la cintura. Todo eso ha ido desapareciendo. Un saludo, Humberto. Te quiero mucho, te recuerdo mucho y espero que esto sea en beneficio para ti. Durante la última década hemos sido testigos del desate de la inseguridad. El caso de Humberto García pone en manifiesto una vez más el grado de violencia que vive el país. Una vez más les dejamos los teléfonos del primer actor para que se pongan en contacto y puedan ayudarlo en lo que él necesita. #RostrosDLC es la etiqueta en redes sociales para sus comentarios y sugerencias. Las cuentas en Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @LuisOlavarrieta, en Instagram OlavarrietaLuis. La cuenta del canal en sus plataformas digitales es @Tele20V. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento,
es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Puridad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.